Hola a todos. Segundo capítulo de los tutoriales que os comenté que iba a hacer. Hoy vamos a tratar el tema de las fuentes. Vamos a modificar imágenes, a crearle estilos y a crear wheels que si no encontráramos por ningún sitio, pues tendríamos que crear nosotros desde cero. Para esto, mira, os recomiendo para empezar que os descarguéis un programa que se llama AMP Font Viewer, que es gratuito y sirve para ver las fuentes que tienes instaladas en el equipo y las fuentes que tengas en una carpeta aparte que no estén instaladas en el equipo. No es bueno cargar el sistema de fuentes porque tarda muchísimo en arrancar, tanto el sistema operativo como luego los programas de diseño gráfico. Entonces lo mejor es crearse una carpetita en algún sitio donde te descargues las fuentes que a ti te interesan, te las guardes y solamente las instales en el momento en que las vayas a utilizar. Este programa es muy sencillito. Voy a poner un poquito de música, como siempre. Este programa es muy sencillito de usar. Simplemente es un visor. Se abre por defecto con la ventana con las fuentes que tienes instaladas en el sistema operativo, que son todas estas. Lo bueno que tiene este programa, primero es que no te viene lo del puto murciélago ese, del murciélago veloz, que es un coñazo de leer. Lo bueno que tiene es que puedes modificar lo que quieres ver realmente en o cómo quedaría una fuente con un texto. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos Arcade Spain, lo definimos como texto de ejemplo, veríamos cómo quedaría ese texto con la fuente que tenemos instalado en el sistema operativo. ¿Veis? Aparecen ahí un montón de ellas. Pero otra cosa muy buena que tiene, que es lo que os he comentado antes, es que podemos ver las fuentes no instaladas. ¿Veis? Vamos aquí, buscamos dónde tenemos las fuentes guardadas y le decimos que queremos ver esa carpeta. Tarda un poquito porque yo tengo muchísimas. Podemos variar un poquito el tamaño para verlo de otra forma, un poquito más grande, y buscamos la fuente que nos gustara. Vamos a buscar una que nos vaya bien para lo que queremos hacer, que en este caso vamos a hacer una wheel imaginando que no tenemos el Gunsmoke, por ejemplo. Vamos a buscar una fuente acorde a un texto del oeste. Vamos a ver si encontramos alguna. En este caso no veo ninguna que me agrade para hacer este tipo de texto. Entonces tenemos otra opción, que es la de bajárnosla directamente de internet. Vale, vamos a buscar siempre como free, porque la mayoría de las fuentes que hay por internet son de pago. Free fonts. Y esta página no está mal. No es de las mejores, pero no está mal. En búsqueda de fuente, pues por ejemplo podemos poner oeste. Y mira, este por ejemplo es gratuita y nos puede servir para lo que vamos a hacer. Hay mejores, pero bueno, en este caso vamos a coger esa misma. Vale, suponemos que ya ha bajado. Y la vamos a instalar directamente. Le damos 2 veces, instalar. Se llama Westest. En Photoshop CS6 la mayoría de las fuentes no hace falta reiniciar el sistema operativo, el Photoshop, aparecen directamente. Entonces vamos a empezar creando ese texto. Vamos a llamar Gunsmoke. Lo vamos a dejar ahí en 600 por 600, por ejemplo, y vamos a seleccionar la herramienta texto. Vamos a buscar si nos la ha cargado. Alguna vez me he encontrado que alguna fuente no cargaba, no sé el motivo exactamente de por qué ha sido, pero bueno, alguna vez ha pasado. En este caso, si nos ha cargado, la tenemos ahí. Vamos a seleccionar texto centrado
y vamos a escribir el texto que queremos poner. Por ejemplo. Vale, lo quitamos. El texto, cuando lo escribimos, aquí arriba nos aparece el color en el que vamos a escribir y el tamaño. Si queremos modificarlo, lo podemos seleccionar y podemos variar el tamaño. Podemos hacerlo así, podemos meter la mano porque el máximo es 72. Y si queremos cambiarle el texto, se lo podemos cambiar. Pero bueno, el color del texto realmente nos va a dar un poquito igual, porque vamos a darle unos efectos para darle un poquito más de realismo. Los efectos en Photoshop se hacen con la ventana de estilos. Si no la tuvieseis en un lateral, que podría ser, es raro, pero podría ser, la podéis sacar pulsando en ventana, estilos, y aparece ahí. Nosotros lo que queremos en este texto es darle un efecto de madera. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, no la tenemos. Nosotros no tenemos un efecto de madera. Si desplegamos aquí podemos ver otros efectos que tengamos, pero en este caso no tenemos claro que tengamos un estilo de madera. Los estilos en Photoshop se pueden descargar también de manera gratuita en internet. Pones Free Styles Photoshop. Si queréis ponerlo en castellano lo ponéis en castellano, pero vamos, vais a encontrar bastantes menos. Vamos a modificar la búsqueda para centrarla un poquito más. Freewood Styles. Y vemos que aquí ya nos salen algunas imágenes. Vamos a buscar una que nos interese un poquito. Vale, pues mira, sin ir más lejos, a ver si esta tenemos suerte. Y está el estilo para descargarlo. Es aquí aparecen un montón de estilos. Ya veréis luego cuando lo apliquéis, que es muy sencillo. Que os puede... Estos son tutoriales, no son estilos. Bueno, sería buscarlo y descargarlo. Lo guardáis en cualquier carpetita y ya está. Yo no lo voy a descargar ni lo voy a buscar demasiado porque lo tengo. No me hace falta este estilo. Entonces lo que voy a hacer es ir directamente a estilos, despliego el menú y le voy a decir que quiero cargar un estilo. ¿Vale? Porque no lo tengo aquí por defecto. Vale, yo tengo mi carpeta predefinida donde me he descargado ya muchos estilos porque llevo mucho tiempo con el Photoshop. Entonces no me hace falta buscarlo por internet, casi todo lo tengo. En este caso tengo aquí un estilo de madera. Lo voy a cargar y veremos qué ha aparecido aquí abajo. ¿Veis? Entonces, simplemente estando en la capa donde está el texto, podemos aplicar el estilo. ¿Veis? Que automáticamente se cambia. Yo puedo seleccionar el estilo que me dé la gana, pero en este caso me interesa uno de madera. Estilos en internet vais a encontrar millones. Podéis encontrar de lo que os dé la gana. Textos de madera, textos de vegetación, textos futuristas, textos de lo que queráis. Vais a encontrar un montón de textos. Por ejemplo, aquí tengo aplicado el estilo que lo creé yo para el texto que tenemos en el logo de Arcade Spain. ¿Veis? Es el mismo. Contorno y un degradado desde un azul más clarito a un azul más oscuro. Bueno, decíamos que queríamos el estilo de madera. Como veis, ha aplicado un montón de efectos. Ha aplicado un contorno y ha aplicado también un relleno con contrastes y brillos. Pero además nos ha aplicado un texto de sombra. Vale, si alguno de esos textos, alguno de esos efectos no nos interesa, lo podemos variar. Esto lo variamos en capas, igual que hicimos con las herramientas de selección en su momento, pulsando 2 veces y vemos que tiene un montón de efectos aplicados. Con estos efectos ha conseguido un efecto de madera. Que no nos interesa la sombra, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es desmarcarla. ¿Veis? Desaparece. En este caso la vamos a dejar así, principalmente porque me gusta, y vamos a recortar la imagen al tamaño que nos interesa, que es simplemente eso. Imagen, recortar. Y vamos a darle un poquito más de efectos a este texto para que nos quede una whale pues un poquito más original y no tan prefabricada. Podemos cargar un pincel que nos haga un efecto de disparos de bala o de agujeros de bala. Esto lo conseguimos en pincel,
desplegamos los pinceles disponibles que tenemos cargados en este momento y igualmente podríamos buscar en internet el pincel que queremos. Si no lo tuviésemos, yo también lo tengo este. Entonces, para buscar un pincel pondríamos Free Brush Photoshop y vamos a completarlo con Bullet, por ejemplo. ¿Veis? Aparecen un montón de efectos. Que lo único que tendríamos que hacer es igualmente descargarlo. Este, por ejemplo, me da a mí que va a ser de pago, no estoy seguro. Sí, es de pago, pero bueno, buscando vais a encontrarlo free. Hay muchísimos, o sea que no os va a costar prácticamente nada de tiempo encontrarlo. Vale, yo en este caso, como lo tengo en mi equipo, igualmente me voy a ir a pinceles, voy a ir a opciones y le voy a decir que quiero cargar un pincel. Bueno, mi carpetita de pinceles, que la tengo también en el ordenador guardada. Busco Bullet y ahí tengo Bullet Holes. Lo cargo y automáticamente aparecen ya en la ventana de pinceles. ¿Veis? Tengo ahí, por ejemplo, los tamaños que hay, pues son bastante grandecitos, pero ahora os enseño cómo variar ese tamaño. Si nos vamos, creamos una capa nueva, tenemos el pincel cogido de las balas y aparece una cruz, con lo cual no sabemos el diámetro que va a tener ese agujero de bala. ¿Cómo lo sabemos? Igual que hicimos en el anterior tutorial. Pulsando la tecla bloqueo mayúsculas nos sale la silueta que vamos a poner. Como veis, el tamaño es enorme para ponerlo aquí. Vale, pues pulsamos botón derecho y ahí variamos el tamaño hasta que tengamos el agujero como nos gusta a nosotros, el tamaño que queremos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podría ponerle ahí esto, podría ponerle esto ahí, podría ponerle esto ahí. Si cambiásemos el fondo a un color negro, podríamos perder el efecto de la bala. ¿Veis que se pierde? Pues esto es muy sencillo. Si no lo queréis así, cogéis el pincel, cogéis la bala y se lo ponéis un tono, por ejemplo, blanco. Cuidado, estoy pintando capas por debajo, ¿vale? Tenemos que ir arriba del todo y ahí podemos pintarlas. ¿Veis? Es un efecto de texto que lo hemos hecho muy rapidito, no hemos tenido prácticamente nosotros que tocar nada de Photoshop y cualquiera de las cosas que hemos necesitado en este tutorial las tenemos prácticamente seguro libres en internet, ¿vale? Lo único que necesitamos para hacer un texto es la fuente, que la buscamos, necesitamos un estilo, que también lo buscamos en internet, siempre por free, y los pinceles, que también son free. O sea que hemos hecho una imagen con un texto yo creo que bastante bonito, o por lo menos bastante decente, y no nos ha salido por ni un euro. Es totalmente gratuito. Vale, entonces nosotros normalmente las wheels las hacemos transparentes para que al pasar el frontend no se vea el recuadro este grandote negro, que no nos interesa que se vea. Pues lo único que tenemos que hacer es echarlo, nos vamos a las capas y nos cargamos el fondo, y con esto ya podríamos guardarlo para web. Y recordar que siempre en formato PNG, ¿vale? No lo guardéis en otro formato porque entonces os saldría un fondo o blanco o negro, el que decida en ese momento el fondo de Photoshop. Siempre PNG, transparencia y guardar. Gunsmoke, le hemos puesto el nombre Gunsmoke PNG. Vamos a ver cómo ha quedado. Tutorial fuentes lo habíamos guardado. Pulsamos para verlo. Y vemos que nos ha quedado una wheel pues bastante decente. Si no quisierais dejar el fondo transparente y queréis meter una imagen, pues a San Google, como siempre.
buscamos una imagen que nos guste, mismamente sin ir más lejos. Esta imagen es inmensa, pero bueno, por no extendernos en las búsquedas y en esas cosas, nos vamos aquí y la colocamos creando una capa y nos la llevamos para abajo para que haga de fondo. Y ahí, seleccionando, control V, hemos pegado la imagen, pero no se ve porque es enorme, como habíamos dicho. Entonces, con la herramienta de selección de rectángulo, botón derecho, transformación libre, y ahí pulsando la tecla Shift y una de las esquinitas, vamos a ir reduciendo el tamaño de forma proporcional sin estropear las proporciones de la imagen. Ahí le damos. Vemos que hemos perdido las balas porque la hemos pintado en una capa diferente. Pues nada, si queremos la volvemos a pintar y ya está, no pasa nada tampoco por eso. Balazo, balazo, balazo y balazo. ¿Vale? Si queremos que destaque un poquito más, doble clic en la capa de Gunsmoke y buscamos un efecto que nos haga ver un poquito mejor los textos, porque hemos visto que el texto que hemos puesto se oculta un poquito entre el resto de la imagen. Vamos a darle un poquito más de opacidad a la sombra, vamos a darle al trazo un poquito más de brillo, por ejemplo, o más alargado. Aquí podemos modificar todo lo que queramos de los efectos creados. Vale, entonces esta sí la podríamos guardar como JPG porque no hay transparencias, no tenemos ningún problema. Podríamos hacer guardar para web, desplegamos y JPG. Y ahí tendremos una imagen y otra imagen creada. Vale, vamos a ir un pasito más allá con los textos, porque a veces no nos interesa que el texto sea recto, por lo que sea, porque queremos hacerlo diferente o por lo que queramos. Vamos a quitar esta imagen y empezamos una nueva. Me pasa un poquito con el tamaño, pero bueno, no importa tampoco. Para lo que queremos hacer no pasa nada. Para crear un texto adaptado a una curva, lo primero que tenemos que hacer es trazar esa curva. Las curvas las trazamos con la herramienta pluma. ¿Vale? Vamos aquí, pinchamos un punto, soltamos, volvemos a pulsar en otro punto y no lo soltamos y ya estiramos hacia donde queramos. ¿Vale? Por ejemplo ahí, soltamos, pulsamos la tecla Alt, ALT, pinchamos en el medio y nos vamos a otro punto. Ahí pulsamos el ratón y sin soltar estiramos para hacer la curva que nosotros queramos. ¿Vale? Por ejemplo, la dejaríamos así. Bien, ya tenemos una curva y ahora queremos que el texto se desplace por esta curva. ¿Vale? Pues seleccionamos la herramienta texto, igual que hemos hecho antes, y vemos que tenemos este cursor. Al pasar por encima de esa curva se va a transformar. ¿Veis? Bien, con este cursor que tiene la curva ahí en medio, nos está diciendo que el texto que pongamos ahí se va a adaptar a una curva que está por debajo. Pinchamos. Vamos a variar el tamaño porque como me pasé con la imagen era muy grande, pero bueno, no pasa nada tampoco. Y vamos a poner un 300 y vamos a escribir ahí. Veis que lo que escribamos se va a adaptar a esa curva.
Una vez que soltemos, la curva que habíamos utilizado va a desaparecer. ¿Vale? Volvemos a aplicar los estilos, un efecto madera, y lo podríamos dejar así. Jugar con las capas siempre, ¿vale? El fondo lo tenemos negro, podríamos hacer así. Herramienta de selección, seleccionamos lo que nos interesa de esta imagen, imagen recortar, y listo. Ahí tendremos la imagen. Vemos que tenemos un tamaño de 16,7. Esto significa que lo estamos viendo muchísimo más pequeño de lo que realmente es. El tamaño real sería cuando aquí nos marque 100%. Como veis, es una pasada de tamaño. ¿Vale? Cuando nos hemos pasado de tamaño, nos vamos a imagen, tamaño de la imagen. Teniendo marcado siempre cambiar la escala de estilos y restringir proporciones, vamos a poner el tamaño que nosotros realmente queremos para la wheel. ¿Vale? Ese es su tamaño real, al 100%. Así es como nos quedaría nuestro frontend. Bueno, pues para un primer acercamiento a las wheels, a las fuentes, yo creo que de momento nos vale, aunque hay mucho que ver. Pero bueno, creo que con esto básicamente podéis empezar a hacer vuestras cosas, vuestros textos y vuestros efectos a vuestro gusto, para vuestra recreativa, vuestra máquina. Venga, hasta otra.